Muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos en un programa más del 15 Diario TV, en este recorrido que estamos haciendo por la República con nuestros colegas analistas que están observando los detalles de las campañas políticas en este candente 2021. Y el día de hoy toca compartir comentarios con nuestro amigo Víctor Alejandro Espinosa en Tijuana y Ernesto Hernández Norzagaray en Mazatlán. Muy buenas tardes tengan ustedes. A ver, vamos a empezar. Víctor, ¿cómo están las cosas por allá por Tijuana? ¿Qué tal, Luis Lauro? Ernesto, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por redes sociales, por el canal de 15 Diario TV, su Facebook. Pues fíjate que esta semana, el domingo, el 4 de abril a 01 minutos, al primer minuto de domingo, iniciaron las campañas para gobernador en Baja California. Como sabemos y lo hemos explicado, al igual que el resto del país, Baja California tiene elecciones concurrentes. Vamos a elegir a gobernador o gobernadora, porque hay 3 candidatas mujeres, 4 hombres. Las 5 alcaldías se renuevan, es una entidad con muy pocos ayuntamientos, como sabemos, apenas 5, y 25 asientos en el Congreso local, pero además 5 sindicaturas y 63 regidurías, de manera pues que estarán en juego 99 cargos de elección popular. Y las campañas que más centran la atención, la elección que más centra la atención en Baja California como en el resto del país, es la disputa por la gubernatura, ¿no? Y luego de ahí las alcaldías, etcétera. Y 7 candidatos se van a disputar, iniciaron sus campañas que estarán vigentes hasta el 2 de junio, unos días antes del 6 de junio, que es la fecha de la elección en todo el país. Y entonces prácticamente durante 2 meses tendremos una muy intensa actividad. Se suman las campañas a diputados y municipios el 19 de abril, o sea que no arrancaron todas juntas, y también durarán hasta el 2 de junio. De manera pues que ya estamos en esa fase de grandes promesas para resolver los graves problemas que atravesamos como entidad, y lo que estamos esperando, lo que nos gustaría saber más, como me imagino en el resto del país, es el cómo se van a lograr estas buenas intenciones, cómo se van a plasmar en políticas públicas estas buenas intenciones. No me queda duda de que todos son bien intencionados, todos quieren resolver los problemas, pero las diferencias podrían estar en cómo lograrlo, y es lo que estamos esperando hasta el momento que nos los digan. Muy bien, muchas gracias por tu comentario inicial, Víctor. ¿Cómo están las cosas en Sinaloa, más concretamente? Bueno, tú cubres todo el estado y a veces hasta el territorio allá hasta de Jalisco, Ernesto. ¿Cómo están las cosas en Sinaloa? Pues pues igual, como bien lo señala Víctor, el domingo pasado a las 01 minuto, empezaron las campañas electorales. Aquí en Sinaloa, pues está en juego la gubernatura, los 18 municipios, las 40 diputaciones por por los 2 principios. Están en juego igualmente la Cámara, los diputados que irán a la Cámara Federal y además los síndicos procuradores de cada uno de los municipios. ¿Qué ha pasado de entonces para acá? Bueno, pues sean los distintos candidatos a gobernadores, que son 8, y que se concentran básicamente en las preferencias en 2 grandes coaliciones, como sucede en otros estados de la República. De acuerdo a las encuestas,
podrían estar en este momento absorbiendo aproximadamente entre el 75 y el 80% de la intención de voto, y esto podría todavía aún más cerrarse, de tal manera que los otros 6 diputados a lo sumo podrían estar obteniendo al final de la contienda entre el 10 y el 15% del total de la votación. Hay también en esto, pues en las encuestas, un 20% aproximadamente de indecisos, lo cual indica pues que podría ser decisivos en el momento en que decidan su voto y en esta forma determinen quién va a resultar ganador. Okay. Ahorita pues estamos viviendo igualmente también todo este tipo de promesas, algunas muy disparatadas, por ejemplo la que el aspirante de Morena de aquí de Mazatlán acaba de decir que buscará como promesa hacer de Mazatlán la ciudad más importante de América Latina, imagínate. ¡Qué bonito! Por encima de Buenos Aires, de Santiago, de Río de Janeiro, Sao Paulo, no. De ese tipo de mesura, ¿no? Que de repente uno escucha y cómo es posible que no tienen asesores de tal manera que les puedan decir que no digan tonterías. Y en 3 años, y en 3 años. Y en 3 años, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay que decir que es un intento de reelección y esta es la promesa, bueno, vamos a ver qué tanto logra, de perdida que sea la ciudad más importante del noroeste del país, ya es mucho, que ahí tenemos a Tijuana, no creo que pueda lograrlo. En fin, entonces esto es lo que hay ahorita. Ya empezaron pues, las campañas y con toda esa estela de ofertas que vamos a ver en qué termina y cómo decide o cómo lo percibe, digamos, el ciudadano común y corriente en el momento que decida su voto. Muchas gracias por tu comentario, Ernesto. Bueno, aquí en Monterrey, los candidatos a la gubernatura, cuando iniciaron su campaña, algunos se fueron a felicitar a los médicos, a las enfermeras que estaban en un hospital, el Hospital Civil, ¿no? Que es la base del hospital universitario, perteneciente, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, pues bueno, fue un gesto así como a la gente que ha estado a lo largo de los últimos meses al frente, en la primera línea, ¿no? En contra del combate al COVID. ¿Hay alguna singularidad en los arranques de campaña en sus estados, ¿no? De que hayan procurado hacer algo espectacular, por un lado, y por otro, me llamó la atención unas encuestas que salieron por ahí, comenzaría preguntando, Víctor, me llamó mucho la atención que la candidatura de Han Rong estuviera rasante, o sea, 5%, una cosa muy bajo de lo que había sido su campaña anterior. Obviamente tiene que ver con el partido que le postula, la falta de maquinaria. ¿Qué hay de eso allá? Bueno, que sí es interesante y son varios ángulos, ¿no? Desde los cuales podemos analizar el inicio de las campañas, ¿no? Como yo te decía, tenemos dos alianzas. Por un lado, la alianza que está en el gobierno, ¿no? PT, Verde y Morena, obviamente, quien postula a la alcaldesa de la capital de Mexicali, Marina del Pilar Olmeda. Sí. Pero también está la alianza que postula a la ex Miss Universo, ¿no? Lupita Jones Garay, de la alianza PAN, PRI, PRD, y luego los otros partidos, por sus condiciones de partidos nuevos, pues van solos, aunque Movimiento Ciudadano pudo haberlo hecho en alianza, no va en alianza, pero redes sociales progresistas, Fuerza por México, tampoco Partido de Baja California pudo haber ido en alianza, no lo hizo. Y bueno, el Partido Encuentro Solidario, que es el nacional y quien está postulando efectivamente a Jorge Han Rong. Los 3 candidatos que concitan la atención en estos momentos, y creo que así será a lo largo del proceso,
pues es la alianza encabezada por Morena, la alianza PAN-PRI-PRD, y la candidatura del PES, de Jorge Han Ron, porque pues es un personaje, como ustedes saben, él es el dueño del el negocio que está por toda América Latina, en México, caliente, ¿no? Pues es un personaje que ya fue alcalde en 2004, que pretendió la gubernatura en 2007 y perdió con José Guadalupe Osuna Millán, un paisano de Ernesto, un sinaloense que llegó acá y que le ganó a Jorge Han con base en una campaña de guerra sucia terrible, ¿no? Apenas acababa de pasar la campaña 2006 a nivel federal y se repitió esa campaña contra Jorge Han Ron, y ahora, después de que el PRI le negara la candidatura, porque en las encuestas internas del PRI era quien, y de PAN y PRD, era quien estaba arriba, pero un acuerdo en la Ciudad de México entre los tres partidos acordaron que fuera la candidatura para el PAN y para una mujer. Entonces él se quedó afuera. Él sigue sosteniendo, es muy interesante. Él dice, yo soy un soldado priista, pero pues no me hablaron para ir a la guerra. Entonces me voy con el Partido de Encuentro Social. Y fíjate esto que comentas, Luis Lauro, pues es muy contradictorio porque así como hay esta encuesta, hay otras en donde ya lo sitúan en segundo lugar por arriba de la candidata del PAN, PRI, PRD, Lupita Jones. Entonces, y creo que está despertando, sobre todo en Tijuana, que es en donde él reside. La candidata de Morena es más conocida en la capital, pero hay que ver que Tijuana, digamos, históricamente ha definido el triunfo, porque aquí en Tijuana se concentra casi el 50% de la lista nominal, 1.476.000 de 2.890.000, que es la lista nominal. Es decir, el 50% de la lista nominal está en Tijuana. Le sigue Mexicali, pero con 600.000 ciudadanos menos, de manera pues que la lucha se concentra en Tijuana y en Mexicali, y aquí es en donde reside la fuerza de Jorge Han Ron. O sea, yo creo que con una buena asesoría en mercadotecnia política, que es lo que priva ahora, como sabemos en las campañas, pudiera darle un susto a Morena, sobre todo si Morena tiene algunos, presenta algunos problemas como los está presentando, y a esto me podría referir posteriormente. Es decir, tal como sucede en Sinaloa, hay una inconformidad muy importante, así como en el PRI, porque no fue postulado Jorge Han Ron, de muchos priistas, era el grupo principal del PRI en Baja California, el de Jorge Han Ron. En Morena también hay personas que se sienten afectados por la decisión de las candidaturas, no tanto de la gubernatura, sino de algunas alcaldías en donde pues aparecieron personajes que no solo desconocidos, sino muy criticados. Entonces, esto puede restarle votos a Morena, y si no hay una muy buena estrategia de campaña, se puede cerrar, yo creo, entre Jorge Hank y Marina del Pilar. Es lo que estoy previendo en este momento. Pueden pasar otras cosas, estamos al inicio, pues, pero creo que por ahí van las cosas aquí en Baja California. De una vez, ya que lo comentabas, Víctor, te quisiera preguntar, ¿cómo en los reacomodos en este desplazamiento de Han Ron del PRI hacia otro partido, en este caso uno que apenas, y además se tiene que postular solitario en la contienda,
qué tanto, aparte de la gente que se fue del PRI, seguramente su anterior equipo de campaña o la gente cercana ahí, este instituto político, de otras fuerzas, qué tanto crees que se pueden en este momento ya estar al frente de la campaña o apoyando a Han Rong? Pues fíjate que esta semana, Víctor Morán, diputado local, que había figurado por ser uno de los conductos más importantes del gobernador Jaime Bonilla, se sumó a la candidatura de Jorge Hank. Él buscaba la reelección, no lo apoyaron en Morena, y él y su esposa, que también fue diputada, se acaban de sumar a la candidatura de Jorge Hank. Es decir, y en el PRI no solo fueron esos cuadros dirigentes, la estructura territorial, unos días antes de conocerse, o más bien ese día del registro del PRI, todos los sectores del PRI se reunieron en Tijuana y se pronunciaron por la candidatura de Jorge Hank para la alianza y le exigían a la dirigencia nacional que apoyara a Jorge Hank. Todavía en la tarde hubo una negociación intensa y de México ya se había concedido la candidatura al PAN, y entonces eso generó pues una inconformidad grande, y estamos hablando de toda la estructura territorial del PRI. Entonces, incluso se dice que el dirigente estatal del PRI es del grupo de Jorge Hank, pero ahí ha continuado, ¿no? Se pensaba que iba a renunciar, no ha renunciado, pero hay quien dice que incluso estaría en peligro por la forma en cómo se cuentan ahora los votos. Ya ves que aunque vayas en alianza, tienes que obtener al menos el 3% de la votación válida emitida, y se habla de la posibilidad de pérdida del registro local del PRI. No se diga del PRD, que el PRD pues es un membrete ya, y el PAN que ha venido a menos. Y te agrego algo de una entrevista, no sé si vieron, ayer hubo una entrevista muy interesante de Julio Astillero con la candidata del PRI, y le preguntó así claramente si ella se identificaba por alguna de las tres fuerzas que la postulan. En primer lugar dijo, y ya lo había dicho, que a ella no la invitó ninguno de los tres dirigentes nacionales del partido, sino Gustavo de Hoyos, es decir, fue una candidatura de la Coparmex. Y en segundo lugar, ayer le decía a Julio Astillero que ella se identificaba con el PAN. Entonces el PRI y el PRD, ni siquiera su candidata se identifica con ellos, lo cual nos habla de la crisis de estos dos partidos en el caso concreto de Baja California. Fíjate nada más de todo lo que está pasando allá. Bueno, y en el caso de Sinaloa, tú has estudiado y seguido de cerca este fenómeno de la gente ligada a la universidad, que también tiene su partido. ¿Cómo en los reacomodos, Ernesto, cómo han quedado las otras fuerzas, es decir, los otros grupos en el momento del arranque de la campaña? Bueno, como bien lo señalas, la Universidad Autónoma de Sinaloa creó hace ya 11 añen una corriente que luego en 2012 se convirtió en partido político, que es el Partido Sinaloense. Va en alianza con Morena, y esto ha provocado, en primer lugar, un gran descontento entre los militantes y simpatizantes de Morena que están en la universidad o fuera de ello, o sea, el grupo de jubilados que pues vivieron la parte álgida de la construcción de esta universidad. Entonces, tenemos que la sola alianza, que es una alianza, digamos, en términos de reparto muy desventajosa para Morena, porque de los 18 municipios le otorgaron 6 alcaldías para que ellos decidieran, le dieron 8 de las 24 diputaciones de mayoría, y seguramente también un buen número de sindicaturas procuradoras.
Entonces, ahí tienes pues que esto generó una tensión muy fuerte dentro de Morena y que tiene que ver con todo este fenómeno que ha explicado en un artículo recientemente Gibran Ramírez y que de alguna manera también lo recoge Porfirio Muñoz Ledo, que es el abandono, ¿no?, de las fuerzas militantes fundadoras de Morena y que han quedado desplazadas por, por expriistas, por expanistas y que han refrendado las candidaturas de personajes que han hecho un pésimo desempeño en la administración pública como alcaldes. Entonces se generó un sistema de cuotas, un sistema de poderes fácticos, de tal manera de que ya muchos militantes de Morena pues han decidido mantenerse al margen de las candidaturas, especialmente de las alcaldías. Aunque otro sector, digamos, sí mantiene la idea y va con Rubén Rocha Moya, de tal manera de que van a hacer campañas solo para el gobernador, pero no para las candidaturas. Hay una guerra ahí muy fuerte, sobre todo contra el alcalde de aquí de Mazatlán, porque pues ha tenido un mal desempeño y ha tenido, tiene abiertos juicios por violencia de género en la función pública y pues esto seguramente va a tener una cuota de perjuicio. En cambio, por el otro lado, tú ves a un PRI, que es el hegemónico de esta alianza, ya que igualmente el PAN y el PRD están a la baja, fortalecido, traen un candidato más joven que el de Morena, que es Mario Zamora, ex senador, mejor dicho, con permiso, y que él pues ha iniciado con mucho brío, digamos, la campaña, y esto vamos a creer la mitad de lo que aparece en las encuestas de intención de voto, pues vemos ahí que lo que en noviembre, por ahí, diciembre, principios de diciembre, eran una intención de voto de 2-1, ahora en las encuestas oscila entre una diferencia de 10 y hasta el 2%. El Financiero ayer o antier publicó una encuesta donde ya la diferencia es de empate técnico, 43 contra 41% de intención de voto. Entonces, esto pues ha sido esto es un escenario, digamos, complicado. Y en este contexto conviene también señalar que ha habido una serie de ataques contra la prensa que muy probablemente tengan que ver con el grupo que controla el partido sinaloense. Ataques contra el diario Noroeste, en el cual yo escribo, un bardeo cibernético hace unos días, la revista Espejo, que es una revista muy crítica. También ha habido ataques contra periodistas y gente que está en los medios opinando sobre la contienda, de tal manera de que se genera una burbuja y esto genera también a su vez un cambios en los humores públicos, de tal manera de que no sabemos qué tanto va a impactar, porque para muchos el origen de todos estos ataques tiene que ver con la coalición Morena Paz. Ya el candidato a gobernador se deslindó, pero pues igual creo que las prácticas que utiliza ese partido local, pues prácticamente viene de lejos, están perfectamente identificados los que escriben, los que atacan. Incluso hoy apareció, alguien hizo una investigación cibernética y encontró que hay un personaje que históricamente está ligado al PAS. Entonces se inició ya una investigación judicial
para ver la responsabilidad de este personaje en todo este tipo de ataques. Lo cierto es que se acabaron después de que se dio a conocer esta judicialización de los ataques, inmediatamente se suspendieron, ya no han aparecido. Ok, ¿cómo anda la intención del voto? Estabas mencionando, pero lo que hace al asunto de los indecisos y la incertidumbre que pudiera estar presente, si es que esto ya está apareciendo en las encuestas, la incertidumbre del producto de la pandemia, es decir, que alguna gente no vaya a ir a votar, la abstención por un lado, y que el margen de indecisos sea algo que todavía sea un colchón, como suele serlo en otras ocasiones muy amplio. ¿Tú has detectado al respecto cifras? Pues mira, lo que arrojan las encuestas son, como decía hace un momento, es alrededor del 20% indecisos. El histórico de participación aquí en Sinaloa en elecciones donde hay gobernador son de alrededor, oscilan entre el 46 y el 58% aproximadamente, de tal manera de que yo percibo que la pandemia va a tener un bajo impacto en la participación. Se van a seguir moviendo con los históricos, y más bien si va a haber abstencionismo, como ha ocurrido en otras ocasiones, será motivo de los rasgos que tienen las campañas, que están muy volcadas hasta este momento, digamos, a la imagen, a la frase corta. No hemos visto todavía la propuesta política que trae cada uno de ellos, y esto desmerece pues la competencia. Por más que se hable de esto, en realidad no conocemos qué están proponiendo para los grandes problemas de Sinaloa. Y dicho de paso, un comercial, yo y otro, un académico de Culiacán, estamos por sacar un libro sobre los grandes problemas de Sinaloa. Entonces, nos reunimos alrededor de 12 académicos, principalmente para hacer trabajos por áreas económicas, pero también la parte política, de medios de comunicación, etcétera, de tal manera que esperamos tenerlo para el mes de mayo y contribuir al debate público aquí en el estado. Pues qué bueno que lo mencionas, porque en todo caso en su momento puede ser motivo de comentarios de nuestra parte y que lo podamos ventilar este tipo de trabajos que, así como lo planteas, pues hasta a mí me sonaría como un plan de gobierno alternativo, ¿no? Pues algo de eso va a suceder, porque la metodología que seguimos, más allá de que se echen el rollo los académicos, va dirigido a que haya propuestas de política pública. Y la gente que invitamos, pues es gente que está muy metida en los temas que seleccionaron, de tal manera que va a ser una contribución importante al debate público aquí en Sinaloa. Y va a ser relevante sobre todo porque no hay hasta el momento la propuesta política. O sea, todo es marketing político y hasta ahí se queda. Ok, muchas gracias por tu comentario, Ernesto. Víctor, Tijuana no solo está el Colegio de la Frontera ya dedicado a los estudios que tienen que ver casi sustantivamente con asuntos de migración. ¿Cómo está cómo está influyendo el tema en la agenda de los candidatos a la gubernatura? Yo me acuerdo que por ahí el gobernador Bonilla, como lo han hecho otros, destacadamente Cabeza Vaca acá, renegando de los migrantes, y bueno, ustedes tuvieron allá en Tijuana un problema grave. ¿Cómo ha evolucionado esto? Y en el contexto también con el proceso de vacunación, como dos de los asuntos claves en Baja California. Y bueno, el tema migratorio en las últimas semanas ha vuelto a ser un tema central en la problemática, sobre todo de Mexicali y Tijuana, por el asunto del cambio de gobierno en Estados Unidos y el anuncio de
cambio, digamos, en el papel asignado a México de tercer país, es decir, a todos aquellos que solicitan asilo quedarse en México y no como venía sucediendo en Estados Unidos, de tal manera que tenemos un grupo muy amplio, eh, viviendo prácticamente afuera de una de las garitas del Chaparral en Tijuana, en espera de su cita para la solicitud de asilo. Y cuando llega Joe Biden y anuncia que cambian las restricciones, que ya va a haber, se van a empezar a otorgar otra vez las citas, pues esto incrementa notablemente de nuevo el flujo. Pero es un tema muy difícil para las autoridades. En primer lugar, las autoridades municipales pues se quejan de que no tienen recursos para atender las oleadas migratorias. Por el otro lado, el Estado un poco hace lo mismo y dice que la Federación no les ayuda. De manera que prácticamente estos campamentos, digamos, de personas varadas y en busca del asilo en Estados Unidos, pues son atendidas por organizaciones de la sociedad civil. Claramente, albergues de migrantes que muchos religiosos han apoyado y han tenido durante mucho tiempo, muchas décadas, militantes pro migración, etcétera. De manera que es una especie de papa caliente de la cual no hemos oído ninguna propuesta hasta el momento. Yo espero que ahora en los 3 debates que va a haber en tan poco tiempo, pero se anuncian 3 debates oficiales. Uno de los temas sea migración, como siempre, ¿no? Pero no deja de ser un tema que ahí está recurrente, pero donde difícilmente se atiende la problemática derivada de esta situación. El tema de la pandemia, pues también es preocupante y pega muy duro aquí en la frontera porque, como ustedes saben, siguen las restricciones para cruzar a Estados Unidos. Y eso implica que las interacciones sociales, pero también económicas tradicionales de la frontera se hayan interrumpido y solo pueden cruzar pues quienes tengan residencia en Estados Unidos o ciudadanía o doble ciudadanía, de manera que esto sigue restringido. Algunos que es una población importante sí han podido cruzar por esta situación de su condición migratoria y han podido recibir la vacuna en Estados Unidos, ¿no? Y eso ha ayudado un poco a despresurizar un poco el tema. Tanto que pese a las recomendaciones de los órganos electorales, las campañas empezaron de manera totalmente tradicional, es decir, a concentraciones de militantes desde el registro hasta los mítines que se vienen dando sin ninguna restricción. Bueno, traen cubrebocas, etcétera, pero estamos a la espera del inicio de las campañas, sus repercusiones, estas concentraciones, pero también de la tercera oleada que ya se anuncia por las vacaciones de Semana Santa, en donde se abrieron playas, muchísima gente viajó, etcétera. Yo creo que sí es un tema, una variable que ahí está importante en una sociedad tradicionalmente abstencionista, al menos desde 1978, como sabemos. Es decir, en 2019 tuvimos una elección también singular porque se eligió gobernador y autoridades por 2 años y por eso tenemos de nuevo elecciones hoy para el empate electoral, pero en esa ocasión fue de 29 y fracción la participación, 29%, la más baja de todas las elecciones de gobernador, pero así ha sido el promedio en los últimos años, 30%, 31%, de manera que siempre la expectativa en Baja California es saber cuál va a ser la participación, ¿no? Y en un escenario con tan baja participación, obviamente las organizaciones y partidos políticos que tengan más voto duro tienen mayor posibilidad de llevarse el triunfo. Entonces ya no sabemos si los partidos quieran, los grandes partidos o los 3, 4 partidos más grandes quieran que haya mucha afluencia de votantes o si por ellos está bien porque
haciendo sus números, pudieran tener más voto duro y entonces alzarse con la victoria. La va a tener muy difícil los partidos nuevos, sobre todo Fuerza por México y redes sociales progresistas, porque prácticamente nadie los conoce, ¿no? No, es muy raro. Yo no he escuchado a alguien que conozca a estos partidos, que sepa qué proponen más allá de alguna sigla por ahí, y entonces estos partidos pequeños la tienen muy complicada. Hay que decir también una singularidad. El Partido Encuentro Social, que es el original, digamos, y que aquí nació, el PES nació en Baja California y luego se hizo nacional. Ese partido siguió existiendo, el PES de Baja California, pero ahora no presenta candidatos, va a perder el registro, porque se sumó al Partido Encuentro Solidario, el nuevo PES, que postula a Jorge Jan Ron. Entonces, va a perder el registro este partido local porque está apostando a la suma, digamos, con el Partido Encuentro Solidario, y también están esperando un registro de un personaje, otro personaje que va por este mismo partido a la alcaldía de Tijuana, que es Julián Leizaola, que es un militar en retiro, ¿no? Y que ya fue jefe de seguridad de la Secretaría de Seguridad del municipio en los tiempos de Jorge Ramos, que ahora va de candidato por el PRD PRI-PAN, otra vez Jorge Ramos, de manera que Julián Leizaola, en un contexto en donde la crisis de inseguridad se ha profundizado y que ofrece fórmulas, como todo militar, digamos que él dice tener la fórmula mágica, pero el problema es que tiene acusaciones de tortura, etcétera, y está prófugo. Entonces ahorita están viendo cómo lo registran para salir de esa situación legal, si lo pueden registrar, y tener un personaje muy competitivo en la alcaldía de Tijuana. Y el PES también, fíjense ustedes, tendría otro candidato muy fuerte en Tecate, porque el candidato de Morena, pues prácticamente es desconocido, y pesan sobre él, pues, una leyenda negra muy, muy, acentuada, ¿no? Es un joven, que todavía en 2018 llamaba a votar en contra de Andrés Manuel López Obrador, y de repente apareció morenista y se hizo con la candidatura. Estuvo apoyando al Bronco, por cierto, ¿no? Hay fotos que circularon en esos años. Entonces, a ese candidato, que pesa una leyenda negra, se postularía a José Alfredo Ferreiro, que es un tecatense que ya fue diputado federal, diputado local 2 veces y alcalde, y que además, esta es la otra paradoja, él sí participó en la campaña de Andrés Manuel en el 2018, porque el PES apoyó a la alianza de Morena. Entonces, todo indica que si él es el candidato, Tecate prácticamente lo perdería también Morena. Entonces, las cosas pues se han ido complicando para el partido, sobre todo por esto que mencionaba y que se ha dado en otras partes, ¿no? O sea, el problema de la selección de candidatos, que es uno de los grandes temas que enfrenta no solo Morena, hay que decirlo, todos los partidos. Ya ven lo que le pasó al PRI, o sea, el PRI hay una rebelión justamente porque están en desacuerdo del proceso de designación vertical, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se repite en todo el país. Pues muchas gracias, Víctor. Nos quedan 2 minutos, Ernesto. ¿Con qué cerramos lo que está ocurriendo allá en Sinaloa? El relevo generacional, ¿cómo anda? La llegada de las mujeres. Parecería que estas 2 variables como que están empujando, no alcanzan a llegar, pero ¿cómo andan allá? Bueno, tenemos que las candidaturas, podríamos perfilar cuando menos las principales, son candidaturas gerontocráticas. Si tenemos personajes que tienen más de 70 años, para empezar, el candidato de Morena, que a gobernador tiene 72, el alcalde de aquí Mazatlán más o menos lo mismo, o un poco más, el de Culiacán igual. Y bueno, no hay visiblemente un gran relevo generacional en este caso. En el caso de las mujeres,
Fíjate, ayer nos enteramos de que un grupo activo de mujeres de Culiacán había tomado la decisión de impugnar a las dos coaliciones porque se dieron cuenta de que a las mujeres se respetó el principio de paridad de género. Sin embargo, a las mujeres las relegaron a los municipios pequeños. En cambio, las 4 alcaldías principales, que son las de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, quedaron en las dos coaliciones en hombres. Entonces, ¿qué se va a resolver en esto? Pues creo, vamos a ver qué dice el tribunal, pero evidentemente esta maniobra la hicieron las dos coaliciones y pues al menos quedan exhibidos mediáticamente de que el discurso de las mujeres es muy bueno, pero sin embargo no se ajusta al patrón que se ha establecido para garantizar una verdadera equidad de género. Ok. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Víctor, Alejandro, Ernesto Hernández. Este es un programa más por la República en 15 Diario TV. Y pues nos vamos a ver de nueva cuenta el próximo jueves, a ver si ya tenemos algunas otras novedades. Yo les voy a pedir, y eso lo vamos a estar comentando, para que entremos en una dinámica. Las campañas también son muy divertidas, entonces también para que vayamos socializando lo que está ocurriendo allá en sus estados con el resto de la audiencia que pues está también ávida del análisis matizado con el que ustedes están muy familiarizados, pero también la alegría, ¿no? La jocosidad, con la cantidad de anécdotas que se presentan semana tras semana. Así le hacemos. Muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves de nuevo con ustedes. Gracias, Luis Lauro. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ernesto. Un abrazo, Víctor. Bueno, cerramos el programa entonces de Por la República y les recomendamos enseguida, ya están aquí, está Ángel Sendik en su programa de Filosofía y Hierbas, y el día de hoy tiene de invitado a Roberto Alviso, candidato independiente por el Distrito 6 local. Bueno, no se lo pierden. Muchas gracias por su atención y seguimos en 15 Diario TV.